El Evangelio son buenas nuevas de salvación. Vivíamos en un mundo de confusión. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos. Donde quiera que se presente, porque usted no se anda predicando usted mismo. Usted anda predicando a Cristo Jesús. Bienvenidos a nuestra escuela dominical por las casas. Un saludo a los que a esta hora nos están sintonizando. Saludos al pastor Puerta, que siempre está pendiente de que esta escuela dominical por las casas llegue hasta sus hogares. Hoy nos ocupa el tema responsabilidades de un maestro. Hoy el Señor nos va a hablar, porque el Señor es el maestro por excelencia. Vamos a la lectura de la palabra y luego venimos con la enseñanza que el Señor nos tiene para el día de hoy. Responsabilidades de un maestro. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en este hermoso día. Le invitamos a que busque su Biblia y se ubique en el libro de Juan. Juan capítulo 3, allí está la lectura del día de hoy, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Vamos a leer allí el versículo 2 y el versículo 3. ¿Ya está ubicado? ¿Nos acompaña con la lectura? Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Padre, te damos gracias en este hermoso día por esta palabra que tú nos permites leer. Señor, te pedimos que traigas palabra de vida, palabra de salvación, palabra de fortaleza y que podamos salir edificados, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias a la pastora Francis Cortés de Colina por esta extraordinaria lectura de la palabra del Señor. Hoy nos ocupa el tema responsabilidades de un maestro y el texto para memorizar está en Efesios capítulo 4, versículo 11. ¿Se atreve a repetirlo conmigo? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Puede repetirlo conmigo? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Responsabilidades de un maestro. El Señor constituyó esta profesión, hermanos míos, porque es una profesión loable, apostólica. El apostolado de ser maestro significa sentir lo que tu discípulo siente. El pastor Puerta siempre nos ha enseñado que nosotros debemos discipular para dejar a alguien en nuestro lugar. Nosotros no somos eternos. Un buen maestro no es aquel que mejor habla, sino el que mejor enseña. Un mal maestro entretiene a la gente con palabras. El buen maestro marca a la gente con una enseñanza, según Eclesiastés capítulo 12, versículo 11. Dice: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien puestos, los de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Importante lo que es la enseñanza. ¿Y qué mejor enseñanza que nuestro propio ejemplo? Nuestra propia conducta, nuestro propio testimonio. El caminar diario de nosotros, el vivir diario de nosotros, el compartir diario de nosotros nos da, hermano, la enseñanza verdadera. Hay gente que habla muy bonito,
escriben muy bonito, hacen buenos shows, pero lo importante no es eso. Lo importante, mis amados hermanos, es enseñar la palabra del Señor con nuestro ejemplo y conforme está escrito. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 1, dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Nicodemo era un principal entre los judíos. Y mire que para ser principal entre los judíos había que tener buena enseñanza, había que tener buen ejemplo. Este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí, que significa maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Miren cómo lo identifica Nicodemo. No lo identifica como profeta, no lo identifica como evangelista, no lo identifica como pastor, no lo identifica como apóstol, lo identifica como maestro. Le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Palabras profundas que dejaron sorprendido a Nicodemo a tal punto que dijo, ¿cómo puede nacer el hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Lo sorprendió. Respondiendo Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. La transparencia. No hay nada más transparente sobre la faz de la tierra que el agua. Tienes que ser transparente en tu caminar. Tienes que ser transparente en tu hablar. Si tú no vives lo que vas a predicar, sencillamente no lo prediques. Vive, predica lo que vives y te conviertes como el agua, transparente. Y el Señor le dijo, hay que nacer del agua y del Espíritu. Limpio. No hay nada que el agua y que el Espíritu de Dios a través de la sangre de Jesucristo puedan limpiar. Hasta el pecado. Lo que es nacido de la carne, le dijo Cristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, entiéndelo Nicodemo, el Espíritu es. Nicodemo no lo entendió. Se maravilló. Y el Señor le dijo, no te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero tú no sabes ni de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido por el Espíritu. Lo guía el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios guía a las personas obedientes. El Espíritu de Dios guía a un maestro responsable. Y respondiendo Nicodemo dijo, pero ¿cómo puede hacerse esto? Sencillamente, hermano, un maestro responsable enseña a sus discípulos que lo primero que tiene que hacer es nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Que ni siquiera muchos judíos saben que hay que nacer de nuevo. Un maestro de verdad se preocupa por enseñar lo correcto, conforme a Eclesiastés capítulo 12, versículo 10. Dice, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Es importante que todo predicador diga la palabra correcta, en el momento correcto y en el lugar correcto. Estamos viviendo los últimos tiempos y hay que tener a Cristo en el corazón. Si usted no lo ha aceptado, dentro de poco hará conmigo la oración de salvación para aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Tenemos que partir de esta tierra
con Cristo en el corazón, o encontrarnos con Cristo en las nubes y reinar con Él por toda la eternidad. Debe tener un grado superior de conocimiento que los demás, conforme a Mateo capítulo 10, versículo 24. Dice la Biblia, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Está claro lo que el Señor Jesucristo explicó. El discípulo no puede ser más que su maestro, porque el maestro siempre debe tener un grado de conocimiento superior a su discípulo. ¿Para qué? Para enseñarle el buen camino, para discipularlo. Ni el siervo puede ser más que su Señor. Seguir el modelo del maestro por excelencia que se llama Jesús, conforme a Mateo capítulo 11, versículo 29. El Señor dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, el maestro por excelencia, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos de mi alma, qué importante es seguir las pisadas del Maestro. El Señor nos enseñó y dijo, sigan mi ejemplo, porque ejemplo os he dado. Hace poco me decía el pastor, Pablo nos dejó epístolas, Pedro nos dejó epístolas, libros de enseñanza para discipular. Cristo nos dejó libros, pero no hay libros sobre la faz de la tierra que no hablen del Señor Jesucristo, de su amor, de su sacrificio en la cruz del Calvario. Cristo no escribió libros, pero fue un gran maestro que nos dejó su ejemplo. Ejemplo os he dado, para que así como yo hice, vosotros también hagáis. Características de un maestro. Su enseñanza es diferente a la de los falsos maestros. Según Mateo capítulo 7, versículo 28, y dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, porque los escribas enseñaban sin autoridad, no tenían ni autoridad moral ni autoridad espiritual. Mire, hermano, hermana, todo predicador debe predicar con autoridad, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Nosotros predicamos a Cristo Jesús. Levante al Señor Jesucristo. Levante su palabra. Predique conforme a las Escrituras, porque el Señor dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El buen maestro siempre está ocupado en su trabajo. Conforme a 1 de Timoteo, capítulo 4, versículos 13 al 15. Dice, los ancianos, se lo enseñó Pablo a Timoteo, que los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Qué palabra le dio el apóstol Pablo? ¿Qué enseñanza le dio el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo? Qué buen maestro era Pablo. Tengan a los ancianos que enseñen con ejemplo. Ténganlos dignos de doble honor y mayormente a los que enseñan. Mire cómo le enseña Pablo en 1 de Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Timoteo, no te pongas a inventar. Ya el modelo Cristo nos lo dio. Ocúpate siempre en la enseñanza. Ocúpate en la oración. Ocúpate siempre en la lectura de la palabra. Porque cuando uno siempre, hermano, el maestro está ocupado, siempre el Señor
le entrega algo que enseñar, una respuesta que dar. Miren lo que el maestro Pablo le enseña a su discípulo Timoteo en el versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Cuando usted ore, siempre enseña al pastor Puerta, no le ponga la mano en el hombro a alguien, póngale la mano en la cabeza, ministrele, órele. La enseñanza se transmite en la unción, en el poder, en la lectura, en el ejemplo. Versículo 15, mire lo que Pablo le enseña a Timoteo. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Cuando un maestro se ocupa en la lectura de la palabra, en dar ejemplo, en predicar la palabra del Señor, como está escrito, es de manifiesto a todos los que le oyen. Vocación, generosidad, asertividad, empatía, cercanía, entusiasmo y paciencia son características primordiales de un hombre que tiene temor de Dios y un hombre que enseña con pasión. Así dice la Escritura en Mateo capítulo 14, versículo 13, dice, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente le oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Toda la gente, donde escuchaba que estaba el maestro, salía para oírle. Desde todas las ciudades, desde todas las aldeas, desde todo lugar. Y si saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que ellos estaban enfermos. En esta mañana el Señor puede sanar su vida si usted está enfermo. Puede sanar su cuerpo, puede sanar su salud financiera, su salud mental y su salud espiritual. La Biblia dice que cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos y le dijeron, Señor, el lugar es desierto y la hora ya está pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren algo de comer. Jesús le dijo, ellos no tienen necesidad de irse, están escuchando la palabra de Dios y del mejor maestro que ha pisado la faz de la tierra, Jesucristo. Dádele vosotros de comer. Si lo vemos en el sentido espiritual, Jesucristo le dijo a sus apóstoles, yo un día no estaré sobre la faz de la tierra, pero estarán ustedes. Y ustedes tienen la responsabilidad de predicar este evangelio, de enseñar este evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. Y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Los maestros tienen que tener empatía, sentir el dolor de sus discípulos, orar por ellos, enseñarles el dolor y la misericordia. Jesucristo lo enseñó. Ejemplo os he dado. El Señor nos dio un ejemplo de humildad, un ejemplo de amor, un ejemplo de dominio propio. Los apóstoles se preocuparon por la multitud y el Señor les dijo, denle ustedes de comer. Miren lo que dice Mateo capítulo 14, versículo 17. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que lo que Dios te enseña a ti, conviértete tú en maestro para enseñarle a la multitud de la multiforme gracia de Dios. La honra y bendición para los maestros deben ser honrados conforme a 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 17.
Dice la Biblia que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, y mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar la palabra de Dios. El maestro es elegido y puesto por Dios, según 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lengua. De manera que el ministerio del maestro, Dios lo colocó en la iglesia para ser honrado. Y como decía el apóstol a Timoteo, hónralos y que sean dignos de doble honra, sobre todo aquellos que predican la palabra de Dios. Brillarán a perpetua eternidad, según Daniel capítulo 12, versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan, se refiere a los maestros, los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿No le parece algo grandioso? Bendito sea Dios, porque constituyó maestro a todos los que predicamos la palabra de Dios. En conclusión, el maestro debe hablar con seguridad, debe ser firme y estar seguro de lo que enseña, hablar con convicción. Un maestro fiel nos invita a buscar a Jesús como nuestro maestro. El maestro es el responsable de que la iglesia se mantenga en la sana doctrina. El maestro es el responsable de que todos los que oigan tengan al Señor Jesucristo en su corazón. Y hoy llegó el momento de aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Llévese la mano conmigo al corazón, su mano derecha en el corazón, y repita conmigo esta oración. Bendito Padre Celestial. Bendito Padre Celestial. En este momento te acepto como mi único y suficiente Salvador. Hoy declaro que tú eres el maestro, por excelencia. Que tú dijiste, Señor, ejemplo será. Hoy, Señor, acepto tu ejemplo. Te acepto, Señor. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Permíteme, Señor, seguir tu ejemplo, ser un maestro de tu palabra y predicar tu santo evangelio con firmeza y convicción. Y estar seguro que mañana cuando mi alma parta hacia la eternidad, tus ángeles vengan a buscar y tú me recibas y me digas, vení a mí, bendito de mi Padre. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, soy salvo. Que lo sepa el mundo entero. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y siga adelante. Hermosa enseñanza hemos visto el día de hoy. Le pedimos que la comparta con sus familiares, con sus amigos, pero ha llegado un momento especial. Orar por todos los enfermos, todos los que están allí en sus hogares, quebrantados de salud. Dios conoce cuál es su necesidad, Dios conoce cuál es su enfermedad, pero también nos dice, pedid y se os dará. Vamos a pedir en esta mañana por todos los que están quebrantados de salud para que Dios haga el milagro. En el nombre de Jesús, Señor, estamos delante de tu presencia, clamando, intercediendo por todos los que están allí en sus hogares, en las clínicas, en los hospitales, los que están allí quebrantados, Dios mío, los que han sido desahuciados por los médicos, aunque la ciencia médica diga no se puede. Tú dices
es sí, porque tú eres el único que tiene la última palabra. Para ti no hay nada imposible. Ordenamos a esas enfermedades diabólicas que están atormentando esos cuerpos que salgan fuera, fuera por la palabra, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, tú eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Ordenamos que te levantes de esa cama donde estás. Levántate de ese lugar ahora y que recobre vida ahora, vida en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Sal fuera, demonio, de esos cuerpos. Te declaramos libre por la palabra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Cuéntanos esos milagros que Dios ha hecho en tu vida. Revísate, examínate, ve al médico y cuando tengas el resultado, cuéntanos a través de nuestras redes Luz TV 7 y allí vas a compartir con nosotros este poderoso milagro que Dios ha hecho en tu vida. Que Dios te bendiga. El evangelio son buenas nuevas de salvación. Vivíamos en un mundo de confusión. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos. Donde quiera que se presente, porque usted no se anda predicando usted mismo. Usted anda predicando a Cristo Jesús.